Desde hace mucho rato llevo escuchando por parte de los fans de Zoro y de algunas otras personas que el autor de One Piece, Eiichiro Oda, sobreexplota el personaje de Sanji dentro de su historia, dándole así demasiado protagonismo, cosa que después influye de forma negativa en el resto de personajes principales, ya que no les queda casi pantalla para lucirse. ¿Será esto verdad o simplemente es un berrinche de ese grupo de personas? ¿Debería Oda matar a Sanji? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de ello, así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el video. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es que tanto ha llegado a influir Sanji en la trama. Como en la mayoría de los sombreros de paja, las bases del personaje de Sanji se mostraron en su arco introductorio, mismo donde el personaje resolvió uno de sus conflictos personales antes de irse con Luffy, el cual era el haber dejado su sueño de conocer el All Blue de lado, algo similar a lo visto con Nami en Arlong Park, Chopper en Drum o Frankie en Water 7. Todos habían dejado su ambición de lado y la recobraron previo a subirse al barco, y es tras esto que luego poco a poco el cocinero nos fue demostrando más de sus puntos fuertes como su capacidad de pelear, la cual hizo que se creara el concepto del trío monstruoso, puesto que junto con Zoro y Luffy eran los más fuertes de la banda. Sin embargo, tras encarar a la Grand Line, a Sanji jamás le tocó derrotar a una amenaza más grande que a la que se enfrentaran los otros dos miembros de ese grupo, ya que por lógica, Luffy siempre lucharía contra el líder, pero con el caso de Zoro, el espadachín siempre se enfrentaba a la mano derecha del mismo o a quien le seguía en la escala de poder. Ejemplos claros de ello son Arabasta, donde tuvo de rival a Mr. 1 mientras que Sanji tuvo a Mr. 2, o en el más reciente arco de Wano, donde Zoro se encargó de King, primer comandante, y Sanji de Queen, el segundo. Y si quieren repasen el resto de enfrentamientos y me darán la razón. Sanji nunca derrotó a alguien más fuerte que a los que derrotaron los otros dos, y esto no es una queja, más bien con esto podríamos dejar bien en claro que en cuanto a combates, sin duda de los tres es quien menos ha resaltado, al menos en cuanto a la relevancia de los mismos. Y ojo, eso no tiene por qué ser malo, ya que el personaje es mucho más que un simple combatiente, y esto lo demostró siendo el comodín de los Mugiwara en la primera parte de la historia, ya que se encargaba de los problemas externos que iban surgiendo en la trama. Si había que ir a Arabasta, Sanji conseguía el low pose. Si secuestraban a un miembro de la banda, Sanji se infiltraba entre ellos. Si había que hacer un escape de emergencia, Sanji preparaba el camino. Y en la segunda parte de la historia, al ya estar Brook y cumplir una función parecida a la del comodín, ya que ahora sería él quien hiciera las labores de infiltración, el cocinero sirvió más como un protector de la banda. Si Doflamingo intentaba atacar el Sunny, Sanji se interponía. Si la gente de Big Mom amenazaba a la banda, Sanji se sacrificaba. Si algunos de sus compañeros se enfrentaban a alguien más fuerte que él, Sanji se ponía en el medio. No obstante, esto le traería algún que otro problema, pero de momento podríamos decir que el personaje en cuanto a influencia en la trama es bastante completo. Sin embargo, nunca llegó a opacar al resto de labores que realizan los otros miembros de la banda, ya que en el momento en el que podría pisar a personajes como Brook o a Zoro, el autor lo hace a un lado. Por lo que decir que Sanji tiene demasiada pantalla o protagonismo está mal, ya que solo tiene la necesaria para ser un personaje íntegro dentro de la historia, pero eso es lo que sucedió con sus aportaciones. ¿Qué pasa con su desarrollo? A lo largo de cualquier historia bien hecha, vemos cómo la mayoría de los personajes principales van evolucionando en el camino, es decir, sus aventuras van haciendo que ellos cambien en función a la trama. Si la historia requiere que el personaje realice una función complicada en el futuro, la trama le irá colocando problemáticas que le irán preparando para ello. De la misma forma en que si la historia requiere que el personaje en cuestión obstaculice la trama de alguna u otra manera, este de cualquier forma será conducido a un mal camino, si es que ya no lo estaba de antes. Con Sanji, por ejemplo, vemos ambos casos, siendo en el primero de ellos, o sea, el de la preparación para un buen camino, la influencia que tuvieron en el Zoro y Luffy en el arco del Baratie. La trama necesitaba que la banda tuviera un cocinero y a la vez alguien lo suficientemente fuerte como para que el espadachín tuviese un semejante, por lo que en el arco introductorio de Sanji también se incorpora a Mihawk, personaje que sirvió para poner a prueba la voluntad de Zoro por cumplir su sueño, y la de Luffy por defender el sueño de su compañero. Recordemos que en el enfrentamiento entre espadachines, Zoro es brutalmente humillado, y este estuvo dispuesto a dar su vida como apuesta al intentar quitarle el puesto del mejor espadachín del mundo al Shichibukai, y aunque perdió su duelo, no se arrepintió, ya que era su sueño por el que estaba luchando, y tras ser derrotado, Luffy, quien era espectador de ello, no dudó ni un segundo en interponerse antes de que Mihawk pudiera darle el golpe de gracia a su compañero, aunque todos sabemos que igual no se lo iba a dar, pero bueno, la intención es lo que cuenta, dándole igual la abismal diferencia que había entre él y ellos, demostrando así el compromiso que este tenía con su Nakama. Todo esto, recordemos, teniendo
dejando a Sanji como espectador, quien se encontraba con un conflicto interno, ya que este había dejado de lado su sueño de encontrar el All Blue por vivir junto a su gente. Ver esta situación obviamente fue el motivante necesario para que tomara la decisión de irse luego de resolver la problemática que surgió con Krieg en el Baratie. Esto fue el primer punto de inflexión del personaje, y para que se diera, el autor hizo que brillaran dos personajes más, ya que Zoro también tuvo su punto de inflexión en ese momento, y Luffy demostró algo que más adelante nos quedaría bien en claro, y es que le metería el pecho hasta lo imposible por cualquiera de sus compañeros. Pero luego tenemos el otro caso del desarrollo de Sanji, y es en donde la trama le prepara para que sea él quien lo obstaculice. Producto de llevar a cabo la labor de protector de la banda a lo largo de la segunda parte de la historia, este se sacrifica a sí mismo para evitar tener problemas contra Big Mom, y esto hizo que la banda tuviera que ir a rescatarle, pausando así su viaje hacia Wano. Debido a que Sanji no se valoraba a sí mismo, a este no le entraba en la cabeza que sus compañeros se metieran en problemas por él, y fue por esa razón que de buenas a primeras les rechazó ya estando en los dominios de Big Mom. Esto hizo que brillara Nami como personaje, ya que a lo largo del arco sirvió como la mano derecha de Luffy. Fue ella quien se encargó de apoyar a su capitán en todos los sentidos, incluso peleando contra los piratas dulce, demostrando así que no era simplemente un miembro de los cobardes dentro de la banda. Por otro lado, es gracias a que fueran a Whole Cake que Brook hizo su más grande aportación en lo que va de post-timeskip, ya que fue ahí cuando consiguió las copias de todos los poneglyphs que poseía la emperatriz, incluyendo uno de los rojos, o sea, de los que indican el camino a Locktel. Pero bueno, el punto de inflexión de Sanji aquí se dio en el momento en el que se reencuentra con Luffy luego de haberle rechazado. Es ahí cuando su capitán le hace entrar en razón diciéndole que sin él no tiene sentido que siga persiguiendo su sueño, poniendo así por encima el bienestar de todos sus compañeros antes que su más grande objetivo. No creo que nadie estará en contra de que este ha sido uno de los mejores momentos de Luffy, y esto, junto con el resto de cosas que mencioné antes, se dio gracias a que Sanji tuvo ese punto de inflexión en la historia. El cocinero no opaca a sus compañeros en el momento en el que se le da pantalla, más bien hace que el resto brille cuando es él quien está en el centro de todo. Pero ¿y qué pasa con su trasfondo entonces? ¿Es bueno que tenga más que el resto? Pero antes de continuar con el video, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse a mi canal, con esto me apoyan un montón. Aprovecho también para darle las gracias por el apoyo a mis panas Chris Aldana y a Angel, que son parte de este épico canal cósmico. Ahora bien, continuemos con el siguiente punto. Un argumento frecuente entre los haters del personaje es que Oda ha preferido centrarse en Sanji antes que en el resto de personajes, y esto se sustenta en el hecho de que solo ha sido él quien ha tenido más de un arco dedicado a sus problemáticas, siendo el primero el Baratie y el segundo el de Whole Cake. En este último vimos cómo su trasfondo fue ampliado al momento de introducir todo su flashback con el Yerma, algo que mucha gente consideró innecesario, ya que el resto de sombreros de paja solo tienen un flashback con el que se construye su trasfondo. Y aquí es donde viene mi pregunta: ¿Sanji tiene demasiado trasfondo o son el resto los que tienen muy poco? En una obra que posee más de 1000 capítulos donde la mayoría giran en torno a los conflictos vinculados a los personajes principales, hay tiempo suficiente para que todos los mismos puedan desarrollarse de buena manera. Si nos vamos al terreno matemático, actualmente tenemos 10 miembros en la banda y la historia casi 1100 capítulos. El último tripulante fue Jinbe, que se introdujo en Impel Down, o sea, antes de que la primera mitad de la historia se acabara. Si dividiéramos la cantidad de capítulos totales entre el número de sombreros de paja, cada uno tendría más de 100 capítulos disponibles para desarrollarse. Esto obviamente tiene muchos matices y muchos peros, pero lo que quiero demostrar con esto es que es indiscutible que ha habido tiempo de sobra para desarrollarles a todos. No es que Oda ha dejado de darle más trasfondo a Zoro por habérselo dado a Sanji, o que simplemente decidió dárselo a Sanji y a Zoro no, porque tiempo le sobró para que ambos lo tuvieran. Por ende, el tema aquí no es que Sanji tenga demasiado trasfondo, sino que el resto no tienen el suficiente, no aportan mucho en la trama, o las dos. Y a mi parecer las cosas deben nivelarse en la mayoría de los casos hacia arriba, y con esto me refiero a que el resto de personajes principales deberían tener tanta relevancia en la historia como Sanji, ya sea por trasfondo, aportaciones o la evolución que han tenido, o incluso todas como un conjunto. Oda no debería dejar de lado a Sanji en los próximos arcos, ya que la cantidad de veces que interviene es la ideal, y por ende la que el resto de Mugiwaras debería tener. Y con esto no me refiero a que debamos contar todas las veces en las que Sanji hace algo y quejarnos si el personaje que nos gusta no tiene exactamente la misma cantidad de aportaciones que él. No hay que ser tan exagerados, pero sí hay que entender que el del problema no es el cocinero.
Pero bueno, espero que haya quedado bastante claro, aunque por si acaso lo diré directamente. Oda no debe matar a Sanji, más bien, debería revivir al resto de Mugiwaras que han estado prácticamente muertos durante estos últimos tramos de la historia. En fin, espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenme un buen like y suscríbanse para que no se pierdan el siguiente que haga. Por aquí les dejaré otros 2 análisis de nuestro querido cocinero hechos por mí. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.